Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar en esta conferencia que les hemos convocado con mis compañeras y compañeros diputados en el inicio de una jornada que se antoja larga y que además se antoja poco productiva, porque el país va a ver cómo Morena rechaza las reservas y Morena le da la espalda a las y los mexicanos. Yo le voy a pedir a nuestro compañero Jaime Bueno, coahuilense, que haga uso de la palabra. Tendremos 4 oradores y luego platicaremos con ustedes en base a los cuestionamientos que nos hagan. Le agradezco la presencia de la señora secretaria de nuestro partido. Muchas gracias. Don Jaime Bueno. Le agradezco mucho a nuestro coordinador, licenciado diputado Rubén Moreira, a mis compañeras y compañeros, gracias por la oportunidad, a los medios de comunicación, muchísimas gracias por su presencia y cobertura. Pues el día de ayer, la mayoría de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo aprobó un presupuesto que se olvidó del significado y la importancia del federalismo. Un presupuesto centralista, un presupuesto inequitativo y un presupuesto insensible. Insensible ante las millones de voces que se han manifestado una y otra vez, porque hagamos cambios, porque atendamos a la realidad. Aquí estuvieron, en parlamentos abiertos, en grupos de trabajo, a través de comunicados, de manera directa, a través de cada uno de los diputados y diputadas. Y la respuesta fue nula. El cambio fue de cero. Bueno, de 6.500 millones que le quitaron a los organismos autónomos para destinarlos a los programas sociales, a la operación de los programas sociales. Pero vayamos un poquito más a detalle. El presupuesto de ayer fue de 8.3 billones de pesos, poco más de 800,000 millones más que el año pasado. 800,000 millones que apenas serán suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda que hoy en día tiene el gobierno federal. 800 millones que podrían servir para echar a andar 4 veces el programa de seguro popular que hoy en día tanto nos piden allá afuera en las colonias y en las calles. ¿Quiénes han sufrido con este presupuesto? La Secretaría de Gobernación, particularmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del 18 al 23, un recorte del 40%, que impacta directamente a la seguridad, que impacta directamente a los municipios y a los estados. En materia económica, el retroceso en el mismo tiempo es de casi el 70%. En promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera, el recorte es del 94%. En actividad minera del 56%. En infraestructura, comunicaciones y transportes, 30%. Y si nos vamos a detalle, 23% de reducción en carreteras alimentadoras y más del 40% en caminos rurales. Y ya que hablamos del campo, les comento que del 18 al 23 el campo recibe un 25% menos de presupuesto. De cada peso que recibía el campo en el 18, hoy recibe 75 centavos. Aquí estuvieron nuestros hermanos campesinos diciéndonos, explicándonos, comentándonos su realidad. Simple y sencillamente, hoy no les alcanza, le tienen que poner. ¿A dónde se va este recurso? 3 rubros resumiendo un poco. El primero, a la operación de programas sociales, que concentran 658,000 millones de pesos. Y lo hemos dicho una y otra vez, estamos a favor de los programas sociales, somos solidarios con nuestros hermanos que más lo necesitan, pero queremos ver más allá del corto plazo, queremos ver por el desarrollo de sus capacidades, a través de la educación, de la salud, del empleo, del desarrollo y del emprendimiento. ¿A dónde más se va este presupuesto? A inversión. Y diríamos, oye, pues qué bien. El problema que el 72% de esa inversión se ve en 2 obras. Adivinen cuáles son. 2 Bocas y Tren Maya. Altamente cuestionadas, que no ayudan a combatir la inflación, que no ayudan al desarrollo de nuestro país. Y el tercer aspecto al que se va este presupuesto es para cubrir el gasto corriente.
Qué incongruencia, ¿no? Bueno, pues el gasto corriente es de los rubros que más ha aumentado del 18 al 23, casi 315,000 millones de pesos, mayor al aumento de obra pública nacional o de la participación para los estados. Fíjense qué incongruencia, ¿dónde quedó la austeridad republicana? ¿Dónde quedó la pobreza franciscana? Y el tema es, amigas y amigos de los medios de comunicación, que esto impacta directamente en los estados. Y les platico un poquito de mi estado, de Coahuila, que para empezar aporta el 3% del PIB y recibe a cambio tan solo el 1.08. Ha dejado de recibir Coahuila 18,000 millones de pesos del 18 a la fecha. Para el 23, 0 pesos en infraestructura carretera y el mantenimiento de los mismos. No nada más Coahuila, otros 19 estados también. En materia económica, 68% menos del 18 a la fecha. En educación, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, 8% menos de presupuesto. En materia de salud, en medio de una pandemia, en esta pospandemia, vacunas, 1% menos, cultura, 50% menos. Queda manifiesta, amigas y amigos, que Morena pretende tener todas las soluciones desde un escritorio, sin conocer los problemas reales que se encuentran ahorita allá afuera, en los estados y en los municipios. Veamos estados como Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, estados donde llegaron a gobernar y hoy no saben qué hacer con esa responsabilidad. Gobernar significa orden, cercanía, conocimiento, conocer la historia y las causas de las personas. Por eso, los diputados y diputadas del PRI rechazamos este presupuesto. Hoy hablamos mucho de números, pero detrás de cada número hay exigencias genuinas, hay necesidades de maestros y maestras, de mujeres, de niños y de niñas, de estudiantes, trabajadores, campesinos, productores, emprendedores, entre muchos otros que hoy necesitan del apoyo de su país. Muchas gracias. Muchas gracias a Jaime Bueno. Le voy a pedir a doña Laura Aro, de Jalisco, que haga una intervención. Y les comento, además, que este día no solamente estamos denunciando la pasividad de Morena, sino también de algunos gobernadores que sirven de esquiroles, como Samuel García y el gobernador Alfaro de Jalisco. Doña Laura. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, agradeciendo siempre la oportunidad de poder compartir con mucha claridad la postura de las y los diputados federales priistas, que como ya quedó en manifiesto, el día de ayer votamos en contra de este presupuesto irreal, de este presupuesto berrinchudo y de este presupuesto que no atiende las verdaderas demandas ni las necesidades de nuestro país, de más de 120 millones de mexicanas y de mexicanos. En el caso particular de Jalisco, de mi estado, de una tierra que sin duda aporta muchísimo al país, al ser una de las 3 principales economías, pues el trato de Morena hacia Jalisco ha sido totalmente injusto. Nos preocupa muchísimo que uno de los estados, que como ustedes bien lo saben, estamos enfrentando una crisis brutal en materia de inseguridad, no se le asignen los recursos necesarios. Sí para equipamiento de policías, sí para fortalecimiento. Hoy saben que Jalisco, por ejemplo, hay un municipio que no cuenta con autoridad municipal, Gilotlán de los Dolores, o bien que hay municipios donde hay nula presencia por parte de seguridad, de elementos de seguridad pública municipal y donde las Fuerzas Armadas han tenido que hacer los trabajos de seguridad. Y que tampoco existan ni un solo centavo para programas de prevención del delito, de reconstrucción del tejido social, para la educación, para construir y para consolidar espacios seguros para las familias, o bien para apoyar los la grave crisis de inseguridad que también estamos enfrentando las mujeres en uno de los estados con más altos índices de violencia contra las mujeres y de feminicidios. Queremos comparar el último año, el 2018, con la propuesta de presupuesto para el 2019.
2023, y es muy similar en todos los estados. Decirlo claro y contundente, a México y a sus 32 entidades federativas les iba mejor con el PRI. Y para esto es muy claro lo que vamos a resaltar en los números. En Jalisco vamos a recibir 12% menos presupuesto que lo que se recibió en el 2018. Nos vamos a quedar con las ganas de que se arreglen las carreteras, de que haya proyectos importantes de infraestructura y de transporte, ya que en comparación al 2018 vamos a recibir menos 99%, es decir, nada. Preguntémosle a las y los campesinos, a quienes se dedican al campo, cómo se la están viviendo. En comparación al gobierno priista anterior, hoy el campo jalisciense recibirá mucho menos apoyos, menos 55% para el desarrollo agrario, para ser exacta. En materia económica recibiremos menos 60% en lo que se recibía en el pasado. En la materia más relevante, que debiese ser la educación, en la materia más importante para cualquier nación, vamos a recibir 10% menos. Hace unos días, en el PRI Jalisco, presentamos un diagnóstico por la educación y que hoy sabemos que más de 50,000 niñas, niños, jóvenes, adolescentes abandonaron las escuelas derivado de la pandemia. Y también hoy sabemos que este presupuesto federal no está destinando un solo centavo para temas de deserción escolar. La pregunta es, ¿en dónde están estas niñas? ¿Dónde estarán estos niños? Y luego nos cuestionamos por qué son víctimas y presas de la delincuencia y de los grupos delictivos. No habrá dinero para mejorar las condiciones escolares, no habrá dinero para mejorar la infraestructura de los salones, tampoco para apoyar a las ni los maestros, mucho menos para el personal que labora en las instituciones educativas ni para las universidades públicas. Morena, como siempre, ha sido su costumbre, le da la espalda a la educación. También tendremos recortes sustanciales, como lo será en temas de salud. Jalisco cuenta, por ejemplo, con 8 pueblos mágicos. Por más que propusimos, por más que insistimos que se regresaran los recursos para este programa tan importante que fomenta el turismo, pues la respuesta fue nula. Y para quienes vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, una de las áreas más grandes, más importantes del país, donde habitamos más de 5 millones de personas, nos olvidamos con este régimen de Morena de los recursos del Fondo Metropolitano. Estos recursos que se destinaban para proyectos de movilidad, para rehabilitación de áreas verdes, la construcción de parques, de espacios de infraestructura que servían quienes vivimos en las metrópolis de este país, pues hoy sabemos que no habrá absolutamente nada. En los gobiernos priistas se recibían en Jalisco 800 millones de pesos. Esto equivale 183 veces menos de lo que está contemplado para el Tren Maya, estos 143,000 millones de pesos, para un proyecto que no sabemos en qué vaya a beneficiar y cuánto será el número de beneficiarios. Sí, en Jalisco sigue siendo líder y seguimos siendo capital de la innovación. Y si nuestra economía se ha mantenido, no ha sido por los gobiernos, ha sido por el esfuerzo claro y contundente de las y de los jaliscienses, no por el gobierno. Daremos una gran batalla a favor de los 125 municipios de Jalisco. Seremos la voz de los anhelos de más de 8 millones de personas que vivimos en este gran estado. No es casualidad que hoy se tengan más de 2,400 reservas. El año pasado fueron alrededor de 1,800 reservas. Y esto solamente será reflejo de la incapacidad, de la arrogancia y de la ausencia de compromiso de Morena y sus aliados para consolidar un país más justo, un país más equitativo. Así que la lucha será por México. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Laura. Efectivamente hay más de 2,000 reservas de todos los grupos parlamentarios. De nosotros son más de 500. Sé que hay presiones para que las compactemos, para que solamente vayan al diario de los debates. Nosotros no pensamos compactar ni mandar al diario de los debates, porque detrás de cada reserva hay uno o muchos mexicanos que quieren recursos, que necesitan apoyo y que quieren ver que su país crezca, aquí en México y en el extranjero. Porque acuérdense que Morena ha cancelado todos los apoyos donde
se satisfacían necesidades de las comunidades migrantes. Le voy a pedir a don Miguel Sámano que haga uso de la palabra. Él, como saben ustedes, es mexiquense. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, antes de hacer algunas reflexiones sobre la situación que prevalece en México, quiero compartirles que en la experiencia que he vivido durante mi participación en la Comisión de Presupuesto y como integrante por primera vez de un grupo de trabajo que se creó para atender todo lo relacionado a desarrollo social, tuvimos 11 reuniones a donde recibimos a las y los presidentes de las comisiones que tienen que ver con este sector. Al final del día yo hice una propuesta que se supone se aprobó, pero quiero comentar para que se registre que solamente fue un distractor porque hubo apertura, pero jamás hubo recepción. Cuando hemos recibido el proyecto de dictamen y quienes nos dimos la oportunidad de leerlo, nos dimos cuenta que no hubo una sola propuesta planteada por los presidentes de las propias comisiones. Presidentas y presidentes de comisiones emanados de Morena. Por ello hoy la verdad es que le agradezco al señor coordinador de mi grupo parlamentario y coincidiendo completamente con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, les puedo compartir lo siguiente. México atraviesa por una etapa incierta porque no tiene rumbo. Nuestro país no puede avanzar cuando se divide a la sociedad, se ignora las leyes, pero lo más grave, se ponen los recursos del Estado a disposición de una sola persona. En ese sentido, les comparto que en el grupo parlamentario del PRI vamos y vemos un escenario complejo en materia económica debido a las proyecciones optimistas con las que se elaboró la iniciativa de ley de ingresos y las limitaciones del presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal. Sobre todo porque se observa que las prioridades presupuestales se concentran, como se ha dicho aquí, en las obras y programas emblemáticos del gobierno federal, y lo que atenta en contra del desarrollo integral del país y resulta insuficiente para atender las necesidades de los estados, pero sobre todo de los municipios. En el caso específico del Estado de México, les quiero compartir que hay una gran coincidencia con las grandes preocupaciones nacionales, debido a la insuficiencia de recursos para atender las necesidades más sentidas de nuestra entidad federativa. Situación que se resiente aún más por tratarse de la entidad más poblada de la República Mexicana, con más de casi 17 millones de habitantes, que representa el 13% de la población nacional y que requieren de servicios como salud, educación, seguridad, vialidades y apoyo al campo, entre otros. Precisamente, esa es la dimensión de la entidad mexiquense y sobre todo de sus requerimientos presupuestales. Si bien el Estado de México recibirá 268,000 millones de pesos por la vía de gasto federalizado para el próximo año, es decir, 32,000 millones de pesos más con respecto al 2022, es pertinente señalar que se trata de una cifra engañosa. Y les voy a explicar por qué. Al dividir el monto entre el número de pobladores, nos encontramos que el Estado de México será la entidad con menos recursos
por habitante, con poco más de 15,000 pesos por persona al año. En cambio, hay estados como Colima que van a recibir 26,000 pesos por habitante, o Tabasco, que se le van a asignar 22,000 pesos por habitante. Estas son algunas de las razones que nos motivaron como grupo parlamentario a reflexionar, pero sobre todo a votar en contra del dictamen en lo general, pero que también nos impulsó para presentar cerca de 600 reservas, entre ellas más de 150 de la bancada mexiquense, para tratar de reorientar el presupuesto del próximo año en temas altamente sensibles para la sociedad mexicana. Por ello los invito a estar atentos en el desahogo de las reservas que se presentarán en la sesión del día de hoy, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué grupos parlamentarios realmente estarán exigiendo y reclamando lo que más necesita México. Muchas gracias. Gracias a don Miguel Sámano. Le voy a pedir a don Roberto Carlos, del Estado de Michoacán y además secretario general de la CNC, haga uso de la palabra. Muchas gracias, coordinador. Compartirles a todos y más bien invitarles a que hagamos algunas reflexiones. Según los datos del Banco de México, se han incrementado en un poco más del 10%, de pasar de 1.519 millones a 2.792 millones de dólares en el 2022, y según la FAO, llegar a constituir la recuperación de los cultivos se requiere de varios lustros, de tal manera que tan solo en la disminución de presupuesto, México está padeciendo un problema que agrava en este escenario de la globalidad. El campo es el sector que ha sufrido una injusticia tremenda en los últimos 4 años en el tema del presupuesto, pues solo se va a destinar el 1.8% del gasto programable, el 1.8%. Y según el Plan Nacional de Desarrollo, quien escribe ahí descritamente de manera reiterada que se trabajará y se buscará consolidar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, las acciones en inversión dicen todo lo contrario. Les voy a compartir un tema de comparación. El tema energético, por ejemplo, se lleva el 19.6%. Las comunicaciones, a pesar de que no hay inversión, se llevan el 6.7%. La seguridad y la paz para el 2023 tendrá el 4.5%. De tal manera que, contrastándolo con menos del 2%, es una grosería lo que están haciendo con el campo mexicano. Nosotros en el grupo parlamentario del PRI hemos venido insistiendo desde la discusión de ayer que sea incluida la visión de la recuperación del sector primario, inclusive con mis compañeras, las presidentas de la Comisión de Desarrollo Rural, Marichuy, y mi compañera Cookies, en la Comisión de Ganadería. Desde la opinión del dictamen de opinión para el presupuesto se ha insistido en una reorientación del recurso para poder fortalecer y fomentar que los productores del sector primario puedan tener acceso a semillas, puedan tener accesos para poderse proteger de las sequías, de las heladas, los seguros catastróficos, los seguros agropecuarios, el programa de bienestar y económico para los productores del sector primario. Y hemos insistido en un tema que se ha perdido y que ayudaría mucho para la palanca del desarrollo, la concurrencia con los estados. Si se configura de nueva cuenta una bolsa común entre productores, autoridades municipales, autoridades estatales y el gobierno federal, podría ser más accesible para que los productores incrementaran la infraestructura en el sector productivo. Y planteamos que venga solo de la reorientación de un segmento, Sembrando Vida, que es un programa que vienen, si bien invirtiendo algún recurso, andan promoviendo el establecimiento de plantas que no necesariamente son endémicas de donde se establecen, pero que además no estimulan la productividad.
Es decir, se está tirando ese recurso y más bien lo que genera es sembrar muchas dudas. El presupuesto que está para el campo, vale la pena resaltar que ya ni siquiera se menciona a la Financiera Nacional para el sector agropecuario. Pasó a ser inclusive ni de adorno en el texto del presupuesto. Yo creo que están aspirando a desaparecerla y van a dejar sin protección a millones de productores del sector social, que dicho sea de paso, representan al 78% de la población del medio rural de México. La ganadería, por falta de programas y presupuestos, ya perdió el estatus zoosanitario en una gran cantidad de municipios donde se decía que éramos libres de brucelosa y tuberculosis, y esa acreditación ya no les permite la exportación de los productos cárnicos. Las perspectivas para el 2023 no son nada halagadoras porque la economía mundial en este escenario de desaceleración económica y con pocas probabilidades para los países en desarrollo como México, provocarán seguramente una recesión, y más aún si le señalamos que en las últimas semanas el gobierno de la República ha autorizado importaciones de una manera que lesiona la economía de todos los productores. Cierro con una reflexión en el caso particular de Michoacán. Hemos insistido que no solo en el gobierno de la República se destine recursos para el campo. Michoacán es el líder nacional de producción agropecuaria por su valor, y en Michoacán el sector agroalimentario representa el 18% del Producto Interno Bruto. En los últimos 4 años ha dejado de recibir más de 22,000 millones de pesos para este rubro, y no representa para nada una posibilidad, al retirarle este recurso, de cambio que les permita el desarrollo al sector agropecuario. Para México, el sector agroalimentario representa el 3.9% del Producto Interno Bruto Nacional. Si fuésemos justos, este recurso debiera estar en reciprocidad de inversión de presupuesto alrededor de 160,000 millones de pesos, contrastando con menos de una tercera parte de lo que requiere. Tan solo si buscáramos la justicia para el sector productivo que le da generación de la economía a los más desprotegidos, no estamos siendo justos. Por eso es que en el grupo parlamentario del PRI, a partir de hoy estaremos de manera persistente insistiendo en que se destinen recursos para el sector productivo de México, porque hagamos una reflexión: los pobres entre los pobres se encuentran en el medio rural de México. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias. Vamos con preguntas de los medios. Tenemos a Angélica Melín de MBS. Diputadas, diputado Moreira, diputados, buenas tardes a todos. Yo tengo 3 preguntas, son rápidas. La primera, en el caso del presupuesto, tenemos entendido que los legisladores de Morena quieren llevar, bueno, con la cantidad de reservas récord que vemos que se van a presentar, que la mayoría tiene previsto llevar la discusión al filo del domingo, pues para entregarle el regalo del presupuesto al presidente de la República, que cumple años este domingo. ¿Ustedes se van a prestar a eso, o hasta qué momento el PRI va a decir hasta aquí, o veremos el pleno convertido en salón de fiestas otra vez? Mire, nosotros traemos nuestras reservas a partir de lo que la gente quiere, y entonces vamos a agotarlas. Por eso no estamos pensando en otro tema. Para nosotros lo importante es el presupuesto. Sería ofender a los campesinos, por ejemplo, del desierto de Coahuila, que antes había un programa que se llamaba CONASA, que recibía más de 1,200 millones de pesos en tiempos del presidente Peña, y hoy recibe 60 millones de pesos. Se acabaron todas las obras de infraestructura en el desierto mexicano, y una buena parte está en Coahuila, en Chihuahua, en la parte sur de Nuevo León. Hace rato Roberto Carlos dijo, entre los pobres, los más pobres están en el campo. Y yo le diría, y en el campo los más pobres están en las zonas áridas. Bajar reservas por otras cosas sería ofender a quienes nosotros representamos y defendemos. Ok, mi segunda pregunta, si fueran tan amables, en el caso de el pleito que tienen ustedes con MC, el PRI, pues, por el tema reforma electoral, yo quisiera preguntarles,
Quien ha dicho que ustedes o el PRI están negociando con el gobierno federal es el secretario de Gobernación. Está mintiendo el secretario Adán Augusto cuando dice que son ustedes los que están negociando la reforma electoral que va a salir en los próximos días, y en ese caso pues se les cuestiona también a ustedes por qué van a ir a la marcha en defensa del INE del domingo si están por otro lado negociando con el Ejecutivo Federal en caso de que no esté mintiendo el secretario de Gobernación. Tres cosas rápidas. Cuando uno lee la nota, no solamente vaya al cabezal, la nota es clara, la que le adjudican al señor secretario de Gobernación. Dice, se está trabajando con todos los partidos. El cabezal decía otra cosa, interés del que hace los cabezales. Y yo creo que él se refiere a la comisión que aquí se instaló. Es el único espacio de negociación. Esa comisión, que por cierto no veo que se haya reunido, Segundo, pues no, yo no he visto que se haya reunido. Segundo tema, ¿cuál es el problema de MC? Que el MC no cuenta ni para una cosa ni para otra. Es decir, no lo invitan ni ellos ni nosotros. Son tan poquitos que no cuentan. Lo único que les queda es hacer varias cosas. Andar de matraqueros, como el señor Samuel García, que es un matraquero. ¿Por qué es un matraquero? No, les voy a decir por qué es un matraquero. Porque aquí sus diputados vienen y dicen que están en contra de la extensión del tiempo del ejército. Y al día siguiente sale con el señor secretario de la Defensa. Eso se llama ser matraquero. Segunda cosa, y a mí me gustaría aquí que hubiera un espacio para que alguno de los compañeros de Nuevo León hablara. Andrés, por acá está. Porque en Nuevo León está pasando una cosa muy interesante. Estos cuates vienen acá y hablan de reforma electoral, cuando en Jalisco no gobiernan. Ahí vamos a un estado fallido en Jalisco, un narcoestado. Y si no, vean lo que pasa en Zapopan, en las áreas comerciales. Esa es la primera. Y en Nuevo León, ahora mismo hay una agresión terrible contra los municipios, por un hombre que ahorita, junto con sus tenis, anda en Egipto, buscando selfies en las afueras de la COP, porque es a lo que va, a buscar selfies. Y obviamente aprovechar que alguien lo ponga en algún periódico. Yo le voy a pedir a Andrés, coordinador de Nuevo León, que hable sobre lo que hoy está pasando en Nuevo León, que es terrible. Poco presupuesto recibe Nuevo León, no recibe el que merece. Segundo, el gobernador presume obras que no se van a realizar, están en su cabeza fosfo. Ahí están esas obras, porque no tienen presupuesto. Pero tercero, hoy está agrediendo a los municipios. Y le voy a pedir a Andrés que haga algunos comentarios. Gracias, coordinador, compañeras diputadas y diputados, a la prensa. Lo que hoy pasa en Nuevo León es algo insólito. Miren que el gobernador se quejaba de la vieja política y está siendo más fea de los políticos más antiguos que ha habido en este país. Está negociando las participaciones federales que no les deposita a ninguno de los municipios, por supuesto que son del PRI y del PAN. Nada más a los de Movimiento Ciudadano y al de Morena ya les depositó por obvias razones, porque está buscando que el gobierno federal le aumente su presupuesto. Y eso está pasando en una manera vil de extorsión a cada uno de los alcaldes. Actualmente hay municipios en Nuevo León que no tienen para pagar la luz, que no tienen para pagar los policías, que no tienen para la recolección de basura. El dinero no es de los municipios, es de los ciudadanos, y el gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano nos lo están arrebatando. Ahorita, en un momento más, estaremos en tribuna haciendo esta exposición, porque estamos no nada más quejándonos y presentando las denuncias correspondientes en contra del gobierno de Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Mi última pregunta, si fueran tan amables, tiene que ver con lo que sigue revelando la gobernadora de Campeche, que sigue atacando al presidente del PRI, pero también ya agarró de cliente al senador Ricardo Monreal. Y el senador Monreal dijo que él va a pedir juicio político, va a pedir del desafuero de la gobernadora Laida Sansores. Yo quisiera preguntarle si ustedes acompañarían esa advertencia que ha lanzado el senador Monreal
y si van por desafuero de la gobernadora Sansores o ustedes le recomendarían ir juntos por el juicio político en caso de que el senador Monreal no pueda promover por él mismo un desafuero de la gobernadora. Mire, el senador Monreal es un político avesado y él sabrá cuál camino tomar. Y cuando llegue acá, seguramente va a encontrar en nosotros una buena acogida, lo que él disponga, primero. Segundo, este caso de la gobernadora de Campeche, que es totalmente violando la ley, fabricando textos y fabricando cosas, es uno de los ejemplos que luego suceden en esta nación de personas que en lugar de gobernar, pues distraen la atención. Hoy Campeche están subiendo los homicidios alarmantemente. El corredor Candelaria a la Laguna de Términos pasa el narcotráfico, como se dice, como Juan por su casa. Y no hace nada la señora. Ella importó a Campeche funcionarios de aquí de la Ciudad de México. Y déjeme le digo algo. Llegaron estos funcionarios de la Ciudad de México y empezó allá el baile del narcotráfico. Y cualquiera que vaya a ese gran estado va a ver rápidamente tres cosas. Hay un fenómeno físico único en el mundo. Se detuvo el tiempo. No hay obra, no hay limpieza, no hay trabajo, no hay nada. Se detuvo el tiempo desde que llegó la señora. Segundo, está floreciendo el narcotráfico. Homicidios que antes no sucedían en lugares donde antes era tranquilidad, hoy acontecen. Cheque usted y los periodistas, el corredor que va de Candelaria a Laguna de Términos es un problema. Y por el otro lado lo que está pasando en la isla, en Carmen. Eso es lo que acontece allá en Campeche. Y bueno, pues se distrae con, como dicen estos, con su talk show, así se dice, talk show. Es para fifís. Es para fifís. Eso es lo que está sucediendo. Están distrayendo la atención, hija. Ella está no hay obra pública, hay un conflicto incluso ahí con las autoridades municipales y la violencia está creciendo. Eso es lo que está pasando ahí. Y en lugar de estar atendiendo los temas, pues sale con estas cosas. Yo traigo un enfrentamiento y mañana con quién sabe quién será. Pero seguridad no hay ahí. Hay que lanzar una alerta. No viajen a esa zona de ese estado porque es muy peligroso. Gracias. Él es un político avesado. Llegar acá, nosotros no vemos mal las acciones que él realice para lograr que la gobernadora se ocupe de lo que debe hacer, gobernar. Continuamos con Marta Villela del Financiero. Gracias, buenas tardes ya a todos. Preguntarles sobre lo que está sucediendo en Nuevo León. Entiendo que son alrededor de 25 municipios, o sea, parece poco, pero son 25 municipios los que no cuentan con los recursos que el gobernador no ha dejado todavía llevar esos recursos a esos municipios. ¿Se va a quedar en denuncia pública? ¿Se puede judicializar? ¿Cómo hacerle para evitar que los gobernadores centralicen los pocos recursos que se mandan de la federación y para que logren llegar a los municipios? Eso por una parte. Y otra pregunta que va a ir ligada sobre este fondo para seguridad pública que debería entregarse precisamente a estados y municipios. ¿Están conformes con los montos, con la manera como se va a distribuir ese recurso o van a presentar alguna reserva para que se incrementen los montos para estados y municipios en materia de seguridad? Por favor. Empiezo por lo segundo. No estamos conformes. Me voy al tema de Samuel García. Mire, Samuel no gobierna. Es otro caso raro en el cual alguien llega por las redes sociales, por la influencia de algunos personajes cercanos a él, por tratar de ganar un espacio en las redes. Pero no es lo mismo eso a gobernar. ¿Y qué pasa con Samuel? Pues ahorita anda, como le digo, allá en Egipto. Yo soy de un estado vecino, de Coahuila. Y antes de cederle la palabra a Andrés, le voy a decir una cosa. Hace unos días sufrimos el tercer ataque de un grupo delincuencial
que no pudo entrar a Coahuila por el buen trabajo de Miguel Riquelme. Sí, pero ese grupo delincuencial cruzó todo Nuevo León. ¿Por qué? Porque la zona de Nuevo León, del norte de Nuevo León, hoy es tierra del narco. Y se lo digo porque yo soy vecino ahí y todos lo sabemos. Gente de Monterrey que quiere ir a la frontera, muchísima gente viaja Monterrey, Saltillo, Monclova, para no cruzar por Nuevo León, porque los desaparecen. Me reservo el nombre de conocidos políticos que han tenido problemas recientemente en esa zona de Nuevo León. Pero entonces Samuel distrae la atención y hoy trae un tema ahí y trata de distraer eso. ¿Y qué está haciendo? Pues va sobre los municipios. Yo le voy a pedir a Andrés que hable de esto. Seguramente vamos a tomar y tomarán acciones legales los compañeros. Yo lo que sí le digo es que aquí vamos a estar en la Cámara varios días, que si mañana siguen las cosas, nosotros vamos a endurecer. ¿Por qué? Porque no puede ser que esto suceda. Y así es MC, donde gobierna trae sus problemas, porque ni es movimiento ni son ciudadanos. Es un grupo de gente chistositos. Y bueno, cuando están de moda los chistositos, pues ahí están. Hasta que sucede lo mismo. Mire, en mi tierra dicen que Samuel es el Bronco pero fifí. Pero es lo mismo historia. Yo le voy a pedir, nada más que si sigue este señor así, nosotros vamos a endurecer y lo vamos a denunciar. Y podemos llegar aquí a las acciones de juicio político y que sean necesarias. Porque además está incumpliendo con su obligación básica. Ir a Nuevo León es un peligro ahora por este tipo. Y por lo mismo digo por el niño Colosio. Así se los digo. Porque Monterrey hoy está más sucio, más descuidado, más inseguro. Nada más que sus asesores, estos del marketing, le aconsejan, como los patos, hacerse pato. ¿Verdad? Y por eso no se mete. Cuando tuvieron el problema del agua, el niño Colosio no le entró. Pero hoy así está Samuel. Yo le voy a pedir a Andrés, pero dejamos, aquí vamos a estar 3, 4 días, los que sean necesarios. Y son 3, 4 días que vamos a irle subiendo el nivel a la denuncia contra Samuel García. Gracias, coordinador. Es importante mencionar que ya hicimos una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación y ahorita estamos preparando una ante la Fiscalía. Mira, la segunda pregunta que hiciste es en cuanto a los recursos para los municipios y para el Estado en materia de seguridad. Durante este gobierno federal no habíamos conseguido ningún diputado federal que se le moviera algo al presupuesto. Esta legislatura, estos compañeros, vinimos a trabajar muy duro y conseguimos que un poquito de dinero se le mandara a los municipios y a algunos estados de la República para la seguridad. Pues no puede ser posible que el gobernador de Nuevo León, en vez de poderle llegar esos recursos pequeños a los municipios, los está jineteando, porque esa es la palabra, el jineteo. Y todos los alcaldes que han sido del PRI y del PAN y se van a Movimiento Ciudadano, pues haz de cuenta que lo reciben con bombo y platillo. La denuncia creo que hoy o mañana se estará presentando, no nada más por los diputados federales del PRI de Nuevo León, sino también por los de Acción Nacional. ¿Fiscalía local? La Fiscalía Federal, porque son recursos federales que no se les han entregado en tiempo y forma a los municipios. Recordemos que esos recursos no son del gobierno del Estado, son para cada uno de los municipios y este señor los está completamente, como se dice, jineteando. Está bueno. Vamos con David Galván de Uno TV. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera preguntarles en dos partes para no revolver un tanto los temas. Primero, del presupuesto al INE que viene en el proyecto de presupuesto de egresos. Quisiera preguntarles si no es un ahorcamiento que anticipa la ofensiva de presión al INE desde el gobierno federal. Estamos bajo este supuesto de que se quiera hacer la reforma electoral para presionar los mecanismos del INE para tener un control desde gobernación y bueno, pues esta reducción de presupuesto pues pareciera que los obliga a tomar muchas de las decisiones que se quieren hacer a través de la reforma electoral. Y por otra parte, la cantidad de reservas no termina por difuminar el debate y acabar con el interés de la ciudadanía en el presupuesto de egresos que se debate del gobierno, porque a final de cuentas, pues nosotros terminamos por intentar consignar lo que viene en la votación general. Después empezamos a consignar lo que se debate en la votación particular, pero pues para el segundo día, incluso en nuestros medios, pues el tema ya no es de interés hasta que se apruebe completo.
Entonces, pues pareciera que alargar un debate resulta más efectivo para comunicar, cuando pues si vemos sesiones de 8 horas, no creo que la gente vea 8 horas de sesiones, y creo que es más efectivo cuando salen a dar puntos específicos o planteamientos específicos. Esa sería la primera parte. Bueno, primero te pediría que sí nos acompañaran y que entre todos y decirle a los directores de los medios, con todo respeto, que sentáramos el debate que hay hoy. No hay presupuesto, se está dañando a la nación. Segundo, cada reserva representa un puente, representa una escuela, una universidad, las niñas y los niños que tienen cáncer, que quieren escuchar lo que nosotros estamos opinando. Por otro lado, pues todos nosotros tenemos redes sociales y ahí vamos a subir lo nuestro y llegan nuestros electores. Es bien importante no olvidar lo que es la política. La política es pedagogía, porque si no aparecen tipos como Samuel García, ¿no?, que en lugar de hablar de política levanta los tenis. Entonces tenemos que hacer, y lo vamos a ser convencidos, así nos escuchen 100, 20, 30 personas, siempre vamos a insistir en ello porque lo están esperando. Entonces vamos a hacerlo. En cuanto al INE, mire, nosotros, que quede bien claro, nosotros vamos a defender al INE, su autonomía, los tribunales electorales, y vamos a defender las OPLES. Eso tiene que quedar bien claro. Alguien preguntó sobre la marcha del domingo, si asistiremos nosotros en defensa del INE, en defensa de los tribunales, en defensa de las OPLES. Y lo haremos como somos nosotros, respetuosos. Ahora, el presupuesto ya lo analizaremos en las reservas. Lo que sí también tenemos que dejar claro es que tampoco puede haber excesos. Ahí hay 200 servidores públicos que ganan más que el presidente de la República, que es lo que dice la ley. Y es una ley que, queramos o no, es ley y se tiene que respetar. Entonces, vamos a defender al INE siempre, ya lo verán en nuestras votaciones. Y así está nuestra dirigencia nacional. ¿Pero en la Junta Presupuestal están de acuerdo con la cantidad que se reserva? Vamos a analizarlo, y vamos a ver si hay reservas de eso. Ok, y la segunda parte, que era precisamente sobre este tema de la cuestión de... No, esta es de la marcha. ¿Por qué la ofensiva incluso desde la cuenta oficial del PRI nacional, que ayer la vimos muy activa contra Movimiento Ciudadano, pese a los llamados de la Unión para hacer una opción en el país que se hablaba, y no en cambio a señalar al secretario de Gobernación, que realmente pues es quien los ha puesto en evidencia con esta cuestión de que las menciones que ustedes ya pactaron, la llamada de Ignacio Mier, donde se les ofrecía una cosa a cambio de otra, o sea, constantemente el secretario de Gobernación esos señalamientos en los cuales ha dejado en claro que ha habido un diálogo previo para la reforma electoral, en el cual pues esto es lo que se está negociando, ya se verá precisamente pues con el voto del PRI. Y por otra parte, de la participación del PRI en la marcha, el PRI se sumó ayer, a través de Alejandro Moreno se anunció, ya se había anunciado el PAN, ya se había anunciado el PRD. Cuando es una marcha de carácter ciudadana, ¿no se ensucia un poco el querer no partidizar este movimiento que se dice ciudadano, cuando empezamos a enarbolar las banderas, cuando podrían ustedes participar pues simplemente como legisladores y no como el PRI va a apoyar? Porque pareciera que si la gente va, pues va en apoyo al PRI, al PAN y al PRD. Gracias. A ver, ahí voy. Mire, el apoyo de la ciudadanía hacia la democratización del país no se puede regatear ni se puede menospreciar. Pero todos lo que hay ahí en legislación son acuerdos entre los partidos. El número de senadores, el número de diputados, el número de integrantes. Y eso hay que dejarlo claro. Se ha negociado, todo eso se ha negociado en el pasado. Nosotros ya dimos nuestra postura de defensa del INE, los tribunales y las OPLES. Lo que hace rato me preguntaron lo mismo que usted me hace de pregunta. Yo la nota que vi se refería al grupo de trabajo que hay. Y es el grupo de trabajo donde se está negociando, se está trabajando lo que están haciendo los compañeros. Hay más de 100 iniciativas. Si hay algo que hablar de elecciones, yo creo que deberíamos de algo que no dice ni el INE. ¿Cómo combatimos que el narcotráfico se meta en las elecciones? Porque muy pronto el narcotráfico va a mandar en este país, como lo está haciendo en muchos municipios de este país. Entonces, ese es mi comentario. Ahora, no me lo tome a mal, pero luego usted está como mi mamá, ¿eh? Cuando yo era niño, si llegaba yo echando ahí mucho relajo, oye, siéntate a estudiar. Y cuando estaba muy quietecito me decía, oye, ¿no estarás enfermo? Entonces, oye, si no vamos a la marcha,
Ustedes no apoyan a la defensa del INE. Y si vamos a la marcha, oiga, ¿por qué va a la marcha? Vamos a la marcha porque es nuestra convicción. Ir a la marcha lo haremos con nuestras formas, respetando a los ciudadanos, pero diciendo nosotros vamos a proteger al INE, y lo van a ver ustedes acá en la votación. No busco ninguna mención, porque si hay un diálogo. A ver. Con Ignacio Mier, en la cual se mencionaba que estaban negociando precisamente respecto a ese ofrecimiento. Tercera vez que le tercera vez que le contesto. Tercera vez. Lea usted la nota. No quiero decir el periódico por si no mañana me dedican a mí la columna. Deme chancita. Usted está como mi mamá, le digo. Cuando empezaba a hablar, se me atravesaba. Mire, nosotros no tenemos más espacio de discusión que esa comisión que usted ve. Tanta. Yo le pudiera decir de MC que es sospechoso. Siempre que hay votaciones le falta gente. El presupuesto del año pasado, es más, la de la extensión del ejército le faltaron 3 personajes. Y al PAN 2. Y si no, no hubiera pasado. Continuamos con Margarita Nicolás de Grupo Raza. Si les gusta y si no, váyanse. Además es la diputada 501. Nadie me puede reconvenir, díganse. Oiga, diputado, yo nomás tres la primera parte, ¿eh? No, pareciera que el dicho divide y vencerás le está dando resultados al gobierno de López Obrador. Desde la semana pasada se tratan de traidores, MC PRI, PRI MC. Aquí ¿qué está pasando? Los están dividiendo y ustedes están cayendo en este gancho del gobierno federal. Y pues sí, y también, diputado, pues el que se reservaran 16 artículos o hicieran 600 reservas, eso quiere decir que no hubo pacto, que no hay reforma electoral por apoyos económicos para sus sectores en diversos estados de la federación. Y la segunda, que van a estirar la liga hasta el sábado o el viernes. Para votar tenemos hasta el día 15, que es hasta la otra semana. Y todavía está el recurso ese de parar el reloj. Entonces usted no se preocupe, pero nosotros no vamos a bajar de una reserva porque dañamos a alguien. Ahora, acá no hay pactos. Mire, en el presupuesto esto no le dan agua ni al gallo de la pasión. Entonces, así está, así es como lo decimos. Y nosotros vamos a seguir con lo nuestro. En cuanto a MC, yo le puedo decir con mucha seriedad, en el 21 se les hizo la invitación a ir en una coalición junto con el PAN y el PRD, incluso en específico en Jalisco. Y los señores no quisieron, porque ellos son unos esquiroles. Ellos juegan ese jueguito. Tendríamos ahora mayoría aquí en la Cámara, no estaríamos discutiendo nada de esto, el presupuesto se hubiera cambiado. ¿Por qué no se cambió? Por Movimiento Ciudadano. Por eso no se cambió. Porque aquí seríamos 69 diputados más, si hubiera jugado. Yo estuve en el grupo que negoció la coalición y MC no quiso. Entonces, no, pero suman, y bastante. Y MC es un esquirol, Diputado, lo que se refiere a Guanajuato, estamos viendo el asesinato de esta señora que buscaba a su hijo, la asesinaron. ONU Derechos Humanos está exigiendo ya a todas las autoridades hasta que se pongan a trabajar. Fue Sonora, fue Puebla y ahora Guanajuato. Dice que cuántos más están esperando que sean asesinadas por andar buscando a sus familiares, y el gobierno, el federal por lo menos, no actúa. ¿Qué va a pasar en los estados? Y también el presupuesto para Guanajuato, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Les disminuyeron o también le van a sufrir ahí los guanajuatenses? Y de paso aquí a doña Sofía Carvajal Insunza la respuesta sobre Guanajuato. Muchas gracias por la oportunidad. Miren, respecto al estado de Guanajuato, está en las mismas condiciones críticas que el resto del presupuesto. Realmente tiene solamente
asignado el 1.14% del presupuesto nacional. No es nada. Le quitaron presupuesto a las becas Elisa Acuña, que se solían ayudar ahí para los alumnos de las instituciones educativas. No tienen agua, en Guanajuato no hay agua, la gente en muchos municipios saca el agua de los pozos ya están secos, no hay redes hídricas y no hay un peso para poder construir y mantener desde redes hídricas hasta redes carreteras. No se asignó presupuesto para nada y lo poquito que sí se asignó se evapora con el porcentaje de inflación que está calculado para este año que viene. Entonces, la percepción de inseguridad es altísima y no se asignó nada de presupuesto para seguridad. Entonces, está en igualdad de condiciones críticas o peor que muchos otros estados. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y sobre los crímenes? Pues sobre los crímenes, pues es que el crimen está desatado, pero pues necesitan ciertos apoyos federales para poder hacerles frente, mismo que no se los dan. Entonces, ahí hay un problema entre bandas rivales y cosas así, y pues eso está desatado. Como dijo el coordinador, el crimen se está haciendo de muchos municipios de la República Mexicana. Continuamos con Elia Castillo del Heraldo. Muy buenos días. La pregunta es principalmente para el coordinador, o las preguntas. La primera es si no temen que en la marcha haya algún tipo de rechiflas luego del los señalamientos que ha habido en redes sociales, principalmente luego de la aprobación de la ampliación de la participación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. Y por otra parte, preguntarles con el tema del dique legislativo, ¿cómo va? Se está fortaleciendo. El día de ayer el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que hay diálogo PAN, PRI, PRD para establecer este dique legislativo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y mi tercera pregunta es: ¿qué tan cierto es que Morena está buscando alargar la sesión, la discusión en lo particular del presupuesto, a fin de que termine en la tarde del domingo y usted y la oposición no pueda asistir a la marcha programada en defensa del INE por la mañana del domingo? Esas son mis respuestas. Gracias. Bueno, ahora se vota por teléfono, ¿eh? Yo les diría, ahora se vota por teléfono, entonces eso no tiene problema. Segundo, también le quiero decir cómo es. Yo no veo que quieran alargar, al contrario, hay cierta presión ahí para que compactemos. Entonces, no lo veo por ahí. Segundo, sí hemos estado hablando con el PAN y el PRD. Se están mejorando los desayunos del PRD. Entonces, sí hemos estado platicando y vamos a proteger al INE. Nosotros vamos a la marcha como a todos los lugares, siempre respetuosos. Y esta es una gran ciudad, una ciudad de pluralidad. Yo he visto muchas cosas buenas. Yo no nací aquí. Entonces yo soy una persona que quiere mucho la Ciudad de México y no creo que pase nada de eso. Y continuamos con Enrique Gómez del Universal. Buenas tardes. Coordinador, preguntarle sobre justamente el caso del INE y ¿Perdón? ¿Sobre qué? Sobre el INE y el recorte a los órganos autónomos. ¿El PRI cuántas reservas tiene en ese sentido para defender el presupuesto de los órganos autónomos y específicamente para el INE? Y una segunda pregunta, en el contexto de que van a participar también en la marcha del próximo domingo para defender al instituto, preguntarle cuál es su opinión sobre la iniciativa que envió el presidente para reformar al Tribunal Federal de Justicia, en el que disminuye los requisitos para elegir al presidente. ¿Su bancada va a apoyar esta iniciativa? Gracias. A ver, ¿cuál Tribunal de Justicia? Tribunal Federal de Justicia. No hemos analizado esa iniciativa. Ya llegó desde la semana pasada, ¿no la han visto todavía? Las cosas no me he dado cuenta. Bueno. ¿Sabe cuántas hay ahorita aquí en reserva? Hay 4,000 iniciativas. Entonces, pero bueno, es para reducir los requisitos para elegir al presidente del tribunal. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en ese Déjeme lo analizo y luego le contesto. Okay. Pero hay 4,000 iniciativas ahí. ¿Y sobre los órganos autónomos y el IFE? De rato le informo. La verdad, de nosotros son 600 o 500, 600. Déjame reviso quién de nosotros habló sobre eso. Y continuamos con Cecilia Hernández de Línea Política y es la última pregunta.
Diputado, muy buenas tardes a los presentes. Preguntarle dos cosas, le voy a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo va su iniciativa presentada en torno precisamente a blindar las elecciones? Si me puede platicar qué pasó con esa iniciativa que presentó la semana pasada. Y la segunda, rapidísimo así, insistirles, van a estar presentes en la marcha del domingo, pero ustedes no tienen temor a que les rechiflen, los condenen, los saquen, los quiten, porque obviamente, bueno, pues no son bien recibidos por mucha parte de la sociedad. Gracias. Empiezo por la segunda. Yo confío en esta gran ciudad y en que todos tenemos derecho a manifestarnos como queramos. Segundo, la extensión del tiempo del ejército es por congruencia, porque nosotros no estamos aliados con el narcotráfico. Por eso votamos eso, porque zonas importantes de este país, si no estuviera el ejército, no habría forma de transitarlo. Y le pongo ejemplo del norte de Zacatecas, el norte de Nuevo León. En mi estado, el señor gobernador acaba de entregar un cuartel en Ciudad Acuña para el ejército. Nosotros sí confiamos en el ejército y no queremos a los narcotraficantes, ni hacemos de la seguridad pública un discurso político y convenenciero. Que aquí ve usted diputados de MC diciendo que no quieren al ejército, y ve usted a sus gobernadores pidiendo ejército, y ve usted a sus alcaldes pidiendo ejército. Yo confío en esta gran ciudad. Yo presenté una iniciativa que es en materia electoral, pero está relacionada con la seguridad. ¿Qué me preocupa? Hace rato doña Laura Aro nos dijo, hay un municipio en Jalisco que no tiene autoridad, y hay otro, y me reservo, que la alcaldesa se tuvo que retirar por amenazas. Y así está en muchas partes del país. En este país matan a un candidato y no se suspenden las elecciones. En este país secuestran a un candidato y no se suspenden las elecciones. La iniciativa dice 5 o 6 cosas. Rápida: un comisionado para que investigue y luche contra la intervención del narco en las elecciones. 2, un observatorio ciudadano que no cuesta, que nos dé patrones de conducta y nos diga por qué en estos municipios nunca lanzan mujeres, por qué en estos municipios matan a los candidatos, por qué en estos municipios no se puede hacer campaña, porque ahí el INE ha guardado silencio, y el resto de los partidos también, nosotros no. Tercera, que se suspendan las elecciones cuando matan a los candidatos, cuando menos durante un tiempo. Cuarta, que los municipios que están intervenidos por el narco se desintegren, como pasa, me refiero a la autoridad, a los cabildos, como pasa en Italia con la mafia. Cuando la autoridad en Italia se da cuenta que un cabildo o un gobierno municipal está intervenido por la mafia, lo desintegra y toma una autoridad central momentáneamente de la administración. Y la última, que los crímenes contra candidatos nunca prescriban. ¿Por qué? Porque hay zonas de este país, y se lo dicen, cualquiera se lo dice acá en voz baja, no, a tal parte no puedo hacer campaña porque el narco no me deja pasar. Yo le hice esa pregunta a Lorenzo Córdoba, Mutis, dijo que eso no le tocaba a él. Hombre, ni un seminario hacen ahí. Por eso es la iniciativa, porque me duele decirlo, pero hace unos días que estuve en Nuevo León, que me invitaron, se acercaron varios exalcaldes y me dijeron, mire diputado, muy pronto nadie va a querer ser candidato en el 24 porque no se va a poder hacer campaña por culpa del narco. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues está ahí en la bolsa esas 100 y tantas. Sí. Muchas gracias, compañeros de los...